Dios te bendiga y buenos días en esta mañana que el Señor nos brinda. El amor y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu vida y sobre tu hogar en este hermoso día que el Señor nos regala. Hay un tema que queremos compartir y el cual acerca de los tres paraísos. Dos existieron, no están presentes, hay uno que sí está presente. Pero vamos a hablar acerca de eso porque hay algunas preguntas a veces que las personas hacen y debemos de tener una respuesta por la Escritura. No quiero empezar antes sin primero citar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bíblicamente, vamos a probar que sí existieron tres paraísos. Dos ya no están presentes, uno sí está presente. Y el primero que queremos tocar en esta mañana es en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, verso 8 al 5. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de toda tierra todo árbol delicioso y a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río que regaba el huerto de allí y se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. Y el nombre del segundo río era Gisón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Prestemos atención a este pasaje. La palabra Edén quiere decir paraíso. Ahí encontramos el primer paraíso, el huerto de Edén. Y entendemos que bíblicamente estaba aquí en la tierra porque hace mención de los minerales que está aquí en la tierra, aparte de que dice que fue puesto aquí en la tierra. Habla de 4 ríos. Por ejemplo, tenemos el río Éufrates, el río Hidekel, pero el Gisón y el Pisón son unos ríos que supuestamente he escuchado a algunos teólogos decir que uno es el río Indo, el otro es el Nilo, que son ríos que se le cambió el nombre. Es la teoría que ellos aplican, pero dan a entender que en ese lugar, en el Medio Oriente, se entiende que era que estaba el huerto de Edén. Bendito el nombre del Señor, que ahí encontramos el primer paraíso. El segundo paraíso que encontramos es el paraíso que el apóstol Pablo enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Es donde Pablo hace mención, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar. O sea, es Pablo que está hablando, que fue arrebatado, no sabe si en espíritu o no fue en la carne, pero el caso fue que él fue arrebatado. Dice que fue al tercer cielo. Y aquí quiero corregir algo porque ya hay personas diciendo que hay 7 cielos, que hay tantos cielos. Pueden haber 20 cielos, porque recordemos que tanto Salomón, no me equivoco, habla de los cielos, de los cielos, de los cielos. Pero el caso es que la Biblia enseña hasta un tercer cielo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que enseñamos, porque tienen que tener argumento bíblico. O sea, pueden haber 7, pero pueden haber también 20, porque no hay una especificación. Ahora, sí, la Biblia me habla de un tercer cielo, y como me habla de un tercer cielo, yo debo de llegar hasta ahí, porque entiendo que eso es lo que la Biblia enseña, un tercer cielo. No ponerle ni quitarle. Ahora, si Dios habla en su palabra que hay más, pues yo digo que hay más. Bendito el nombre del Señor. Pero ahí encontramos el segundo paraíso, donde dice Pablo que habla del paraíso celestial. Y es el paraíso que nos espera a aquellos que amamos al Señor, que un día seremos arrebatados. Si estamos vivos, si estamos, ya hemos partido, pues entonces ascendemos a la presencia del Señor. Y cuando ocurre el arrebatamiento, entonces seremos llevados y puestos en ese lugar.
Bendito el nombre del Señor para siempre. También en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. O sea, ya está hablando del paraíso también, el paraíso de Dios. Habla del paraíso celestial. ¿Cuál es el tercer paraíso? ¿Cuál es el otro paraíso que Jesús mismo hizo referencia? Bendito el nombre del Señor para siempre. Mire, algo muy importante. Hay personas que dicen que el trabajo o el hombre trabaja, muchos incluso dentro del pueblo cristiano dicen que el hombre trabaja por causa de la mujer, porque la mujer inducir a que el hombre pecara, pues el trabajo vino. No, Dios ya había puesto trabajo al hombre, Dios lo había puesto en el huerto para que labrase y cuidase ese lugar, o sea, dando a entender que antes de Dios darle una esposa, y le había dado trabajo. Amén. O sea, el hombre tiene que trabajar. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y aquí entendemos, por ejemplo, para entender ese tercer paraíso, tenemos que ir, por ejemplo, aquí al libro de Lucas capítulo 23, libro de Lucas capítulo 23, verso 42 y 43. Habla el ladrón que está en la cruz al lado de Cristo, dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué paraíso estaba haciendo Cristo? Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé cuántos se han encontrado con una pregunta que hacen los testigos de Jehová. ¿A dónde van? Lo hacen con sarcasmo para traer confusión. Ven acá, ¿a dónde van los cristianos cuando mueren? Bueno, nosotros entendemos que conforme a la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 23, nosotros ascendemos a la presencia del Señor, a esperar el arrebatamiento de la iglesia. Ellos preguntan: ¿y si ustedes ascienden al cielo, por qué Jesús mandó a traer a Lázaro, que se encontraba en el paraíso ya descansando? ¿Por qué lo mandó a llamar? ¿No se ha preguntado usted eso? Allá en el capítulo 11 de Juan, preguntan: ¿y si Lázaro estaba en la presencia del Señor, ya estaba en el paraíso? ¿Por qué Jesús lo llama? Pareciera como algo, ¿verdad?, chocante, porque se supone, si ya tú estás en el paraíso, ¿por qué te mandan a llamar? Fíjense que Cristo le dice al ladrón que está en la cruz: hoy estará conmigo en el paraíso, dando a entender a dónde iba, porque Cristo, recuerde, conforme a la Escritura, yo le voy a hablar por la Biblia, conforme a la Escritura, Cristo tiene 72 horas. ¿Qué Cristo estaba haciendo en ese transcurso de esas 72 horas? Porque conforme, mire cómo dice acá, conforme al libro de Juan, capítulo 20, verso 17, Jesús le dijo, hablándole a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ¿dónde estaba Jesús? Y si Cristo le dijo al ladrón que estaba en la cruz que hoy estarás conmigo, es Cristo que le está diciendo: hoy te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso le estaba hablando? Porque recuerde que si Cristo no había ascendido a los cielos todavía, nadie ha subido a los cielos, o antes de Jesús nadie había subido a los cielos, conforme a Juan capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, hablando Cristo del mismo, del Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué paraíso estaba haciendo referencia? El tercer paraíso, o el segundo paraíso, porque el tercer paraíso entendemos que es la patria celestial. Por el tercer paraíso que quiero tocar en esta mañana era llamado el seno de Abraham. ¿Qué ocurría con ese lugar? Allí iban todos los justos iban a aquel lugar. ¿Recuerda usted allá en Lucas 16, donde dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado en el Hades, que quiere decir el infierno? ¿Qué ocurre? Habían dos secciones, había una parte que estaba arriba y el infierno que estaba debajo,
y ambos podían verse, porque recuerde que el que está en el infierno estaba mirando, porque estaba en llama, estaba en tormento. Mas sin embargo, el que estaba en el seno de Abraham, recuerde que dice, no, este está aquí tranquilo, este está aquí conmigo ahora, este está en paz, está en armonía. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Cuando Cristo le está hablando al ladrón que está en la cruz, hoy estará conmigo en el paraíso, le estaba hablando del seno de Abraham. ¿Por qué? Ya el seno de Abraham no está vigente, porque Cristo, aquellos que partieron en ese periodo de tiempo, ¿verdad? De los tiempos antiguos para acá, que murieron haciendo la voluntad del Señor, no ascendían al cielo. Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Antes de Cristo nadie había subido al cielo. Varón, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Enoc? Quizá usted vaya a preguntarme. Pregúntele a Dios. Eso solamente le corresponde al Señor. La Biblia dice que las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Las ocultas les pertenecen al Señor. ¿Dónde Dios lo tiene? Dios sabe. Bendito el nombre del Señor para siempre. Porque no quiero tampoco ir a ponerle una cosa que no sea. Dios sabe dónde lo tiene, y lo tiene en el segundo cielo, lo tiene por ahí en un lugar a donde Dios lo puso. Dios conoce todas las cosas. Gloria al Señor para siempre. Pero aquí quiero tocar esto muy importante, porque al hacer esa pregunta, muchas veces hay personas que se turban y no tienen una respuesta concreta, porque se supone, otra pregunta que ellos hacen es aquí mismo, en Juan capítulo 20, donde dice, y si Jesús subió al cielo, ¿por qué Jesús le dice a María, no me toques que todavía no he subido a mi Padre? O sea, dando a entender que Cristo se encontraba en las profundidades del infierno. Recuerde que hay un pasaje, por ejemplo, hay un pasaje en la primera carta de Pedro 3:19, dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas del diluvio, del agua. Recuerde que Cristo tenía que darle testimonio. Cristo no fue a sacar a nadie del infierno, para que no vayan a malinterpretar. Tenía que ir a presentarse como testimonio de quién sí hablaba. Recuerde que conforme al Salmo 143, verso 2, dice, no entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie tiene justificación delante del Señor. Amén. O sea, no hay justificación delante del Señor. Entonces, tenía que ir como testimonio, mostrarse. Yo soy de la evidencia de quien se hablaba. Recuerde que el apóstol Pedro dice que Noé era pregonero de justicia. Pregonero es alguien que predica, que anuncia, que vocifera, que proclama algún mensaje, algo, ¿verdad? Entonces, da a entender que Noé predicaba, era pregonero de justicia. Entonces, de esa promesa que se hablaba, que venían hablando, Cristo se muestra como evidencia, yo soy de quien hablaban. Bendito el nombre del Señor para siempre. Recuerde que hay un pasaje en la carta a los Hebreos donde dice también que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alabanza a Cristo para siempre. ¿Dónde podemos atribuir? Hay un pasaje en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Y esto puede buscarlo en distintas versiones. Hay una versión que dice que llevó cautiva la cautividad, y otra dice que sacó los cautivos de la cautividad. Esos cautivos habla de aquellos que se encontraban en el seno de Abraham, que esperaban la promesa. Bendito el nombre del Señor para siempre. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El verso 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Cristo, en ese transcurso de esas 72 horas, recuerde que Cristo dura 3 días, ¿verdad? Desciende a las profundidades, y en esas profundidades va y se presenta como testimonio aquellos que habían muerto, que murieron lamentablemente en pecado. Yo soy la evidencia de quien se hablaba, yo soy de quien se predicó, de quien se anunció, de quien se dijo.
Bendito el nombre del Señor para siempre. Recuerde que en el libro de los Hechos, hablando Pedro, dice que Cristo era anunciado desde tiempo antiguo. Venían los profetas anunciando acerca del Señor, de este Mesías que venía a salvar, que era el Redentor del mundo entero. Y dice la palabra que es el Cordero que fue inmolado, fue preparado, fue puesto en el pensamiento de Dios, cargar el pecado sobre él, conforme al que también Isaías 53 enseña. Entonces, el caso es cuando Cristo desciende a las profundidades, se presenta como evidencia, pero aquellos que se encontraban en el seno de Abraham, que aquí es que hace referencia en el capítulo 8, exactamente, en el capítulo 4, verso 8, donde dice que llevó cautivo a los que se encontraban en cautividad. Esos que estaban en el seno de Abraham salen. Por eso es que Cristo le dice al ladrón que está en la cruz: hoy estará conmigo en el paraíso. Pero se supone que si Jesús aún no había subido, conforme a Juan capítulo 20, entonces estaba hablando de este lugar, que era el seno de Abraham, donde iban aquellos que morían en la presencia del Señor, pero no iban al cielo directamente, porque recuerde que Cristo aún no había venido a morir por el pecador. Ahora, todo aquel que muere ahora sí, ya no va al seno de Abraham, sino que asciende a la presencia del Señor, porque ya ese lugar quedó vacío. Bendito el nombre del Señor para siempre. Si tiene alguna duda, me deja tu comentario para darte quizás otra aclaración concerniente al tema. Quiero leerle concerniente también aquí a la carta a los Romanos. Recuerden que hay un estado de conciencia en el hombre, en la persona, conforme ningún ser humano se justificará delante del Señor. Hay un estado de conciencia conforme a Romanos capítulo 2, verso 14. Verso 14 al 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándole o defendiéndole. ¿Qué le quiero decir con esto? Recuerde que Caín, cuando mata a Abel, todavía no había una ley que dijera no matarás, pero él quiso esconder ese pecado. Cuando Adán y Eva pecan, lamentablemente quisieron tapar el pecado, porque hay un estado de conciencia después que el hombre comió del árbol de la vida, que muchos dicen que fue que eso lo estaremos hablando en otra ocasión, que muchos dicen que fue que Adán y Eva tuvieron relaciones. Por Dios, ¿dónde sacaron ese disparate tan grande si el mismo Dios lo manda antes de que ellos pecaran? Multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra, o sea, dando a entender de que el mismo Dios lo manda a que se procreen. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El caso es que hay un estado de conciencia que te acusa o te defiende. Por eso dice que no hay justificación delante del Señor. Nadie, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Quiero que en esta mañana desearte que tenga un feliz y buen día, y que el amor y la paz del Señor, que tiene todo entendimiento, que cubre todo entendimiento, esté sobre tu vida. Si tienes alguna duda, me la dejas en tus comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde mucho. Que el amor y la paz de Dios esté sobre ti.